Lorena, bienvenida, buenas tardes, un gusto saludarte. Buenas tardes, Jonathan. Un gusto estar con ustedes y un saludo a toda la audiencia. Lorena, en este análisis de datos que hicieron en cuatro ciudades importantes, las 4 ciudades más importantes de América Latina, pues lo que encuentran es un poco lo que ya sabíamos, pero no deja de ser desolador, que la pandemia le está pegando más a la gente humilde, a la gente pobre y en lugares, en lugares de hacinamiento urbano. Eso es, sí. El análisis de datos, lo que se ve en los mapas, refleja claramente esas fronteras de la desigualdad, esas líneas divisorias en nuestras ciudades, un poco en función a la clase social y a la densidad de población. Es un tema que, como dices, pues nos sorprende, la verdad. Yo, por ejemplo, lo llevo siguiendo desde el principio de la pandemia. Yo llevo un poquito más de un mes en México, antes vivía en Estados Unidos, y allí, como llegó un poquito antes esta crisis del coronavirus, pues me di cuenta que estaba pegando más a los afroamericanos y también a los latinos, muchos de ellos inmigrantes. Y claro, es lógico en cierto modo porque muchos son trabajadores esenciales, que son los que no se pueden permitir quedarse en casa para trabajar, y que también muchas veces viven pues más personas en una casa, más hacinados, con menos acceso a la salud. Entonces, cuando llegué a México con mi compañero Jorge Galindo, que está en Bogotá, decidimos pues hacer este ejercicio de datos para ver cómo estaba haciendo esta diferencia en América Latina. Y efectivamente nos dimos cuenta que aunque el virus entró por las clases medias altas que tenían quizás la posibilidad de viajar a otros países, en este caso, en el caso de América Latina, pues llegó mucha gente de Europa, de España, de Italia, donde el virus estaba más fuerte. Y aunque llegó a los barrios de clase media alta, pues al final, donde encontró un caldo de cultivo para desarrollarse y expandirse, fue en los barrios obreros, pues donde, como decimos, la gente tenía que salir a trabajar y donde muchas veces viven más personas en una misma casa y más densidad de población. Y ahí es donde los mapas reflejan los puntos rojos, donde más está pegando la pandemia. Lorena, específicamente en el caso de la Ciudad de México, ustedes hablan de que la extensión de la zona metropolitana es excepcional, tiene 8,000 kilómetros cuadrados. ¿Ahí qué encontraron, Lorena? Pues ahí lo que vimos es eso, muchísima población, barrios muy densamente poblados, y los puntos rojos, pues ahí en esos lugares están en Ecatepec de Morelos, por ejemplo, en Gustavo Madero, en Iztapalapa, lugares donde vive mucha gente junta y donde también, por desgracia, pues hay índices de pobreza muy altos. Por ejemplo, citamos ahí en el artículo datos del estudio del Coneval de 2015, Gustavo Madero tenía un 35% de pobreza, y Iztapalapa un 28, perdón, al revés, Iztapalapa un 35 y Gustavo Madero un 28.4%. Exacto, y digamos, eso son, al final de cuentas, está relacionado directamente por toda esta situación que hemos encontrado. Los puntos en común con las otras 3 ciudades de América Latina serían exactamente los mismos, es decir, bajo índice o alto índice de pobreza, bajos índices de acceso a servicios de salud o a servicios públicos como agua potable, drenaje, etcétera. ¿Es lo que han encontrado? Eso es, y es muy curioso porque, como decías, aunque parece lógico, pero es que cuando lo ves en los mapas se ve claramente las líneas divisorias. En el caso de Bogotá, por ejemplo, la zona este de la capital, que es donde vive la gente de estratos más bajos, pues están ahí los puntos rojos. En el caso de Buenos Aires es en el sur, donde están las llamadas villas miserias, que es donde vive pues la gente también de menos recursos. Y en el caso de Sao Paulo lo que hicimos fue comparar 2 barrios, el de Paraisópolis y el de Morumbí, que son, pues uno es una favela y otro es un barrio de gente de clase media alta, y también se veía claramente como en la favela pues había muchísimos más puntos de infección que en el barrio de clase alta. Y de nuevo es porque la gente pues tiene que ir a trabajar, usa el transporte público y desgraciadamente muchas veces no puede pues cumplir esas medidas que todos sabemos que pueden frenar el virus, pero no todos tienen el mismo acceso a ella. Claro. Oye, Lorena, en esto, hablando también de otro elemento importante, ¿existe conciencia en la gente de estas zonas
conciencia o encontraron conciencia sobre pues el tema del uso del cubreboca, obviamente lo de la sana distancia, pues a veces queda totalmente relegado cuando justamente vives en una zona altamente o densamente poblada, pero el uso del cubreboca, el lavado de manos, ¿hay conciencia, encontraron conciencia en la gente de estos lugares? Pues es difícil dar una respuesta a eso, porque yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, yo recientemente estuve en la zona de Xochimilco, hicimos un reportaje allá y había mucha gente concienciada, pero también había mucha gente que seguía creyendo que esto era un mito y que incluso hasta que no le toca muy de cerca, no le toca a un familiar, no le toca a un vecino, no se cree que esto sea real, desgraciadamente. Pero hay, yo diría que reacciones mixtas, ¿no? Hay gente que sí que es muy consciente, que se protege, pero otras personas que desgraciadamente todavía no, y es una pena porque es una cosa tan sencilla ponerse un cubrebocas, una tela por delante de la cara, sí, para cuidarnos y para cuidar a los demás, ¿no? Pues ahí está. Lorena, en verdad, muchas gracias por estos minutos, por compartirnos este trabajo que ustedes hicieron allá en el periódico El País. Y bueno, pues seguiremos pendientes de cómo va caminando la pandemia en estas ciudades y en estos países latinoamericanos, pues que ahora según la OMS pues son los más golpeados por justamente esta pandemia, ¿no? Eso es. Pues muchas gracias por tenernos y un abrazo a todos por allí. Igualmente un abrazo de vuelta, Lorena, muchísimas gracias.